Hola, soy Bosen y vamos con el segundo capítulo de Revisando Colecciones. Empezamos en Welcome to Raid y vamos a ver la primera colección oficial de Flesh and Blood después de esta colección base, que sería Arcane Rising, y la verdad fue toda una revolución porque metía 4 héroes nuevos, que además eran 4 clases nuevas, todo mecánicas y cosas no vistas en el juego, y la verdad es que revolucionó mucho la forma de jugar hasta nuestros días, ya que muchos de estos héroes los vemos por las mesas, incluso serán muchos de los héroes favoritos vuestros. Así que vamos a echar un vistazo a todo lo que nos trajo esta primera colección y todos estos ya primeros añadidos en el juego. La primera carta que vemos aquí es la Fablet, el Ojo de Ophidia, otra de las fables míticas que tiene el juego. Es una carta azul, al igual que la primera Fablet del Corazón de Fiendal. Y en este caso nos mete ya una de las palabras claves nuevas que metía la colección de Arcane Rising, que es el optar, el poder ver cartas de nuestro top y las podemos dejar ahí o poner en el fondo del mazo, en el fondo de nuestro mazo, un poco para preparar pues la mano que vamos a robar o cartas que vamos a jugar desde el top. Entonces este Ojo de Ophidia, al pichearlo, nos permitía este tipo de mecánica. Es una Fablet que principalmente ha utilizado Kano por su propia habilidad, el jugar cosas desde el top, poder prepararnos esa posible jugada, pero que también han experimentado con ellas pues héroes como Azalea, que también pues busca dominar cartas desde el top de la baraja. También la ha usado Reinhardt para prepararse precisamente sus siguientes robos cuando roba y descarta y todas estas mecánicas de robo que tiene. La hemos visto, por ejemplo, en estos últimos nacionales como Max con Levia y el grupo de jugadores suyos de su equipo en los distintos nacionales, no solo en España, también en Alemania, jugaban este Ojo de Ophidia en Levia. Así que principalmente solo la usa Kano, pero sí que algunos otros héroes pues tratan de experimentar con ella. Una Fablet muy bonita que tiene esta mecánica en la propia carta y que veremos en un futuro si se sigue aprovechando. Seguramente, por ejemplo, la maga nueva de Bleach Blaze, que funciona a base de optar, pues el Ojo de Ophidia esté en sus listas. Y nos presentarían aquí el primer héroe nuevo, Dash, inventor extraordinario. La verdad es que tanto en Clásico Construido como en Bleach tiene muchísimos puntos de Living Legend. Un héroe muy completo, muy sólido, que tiene también muchos fans, tiene una versatilidad muy grande, puede jugar agresivo, puede jugar control. Ahora lo vamos a ver y tiene muchos fans. La verdad es que yo cuando empecé un poco a ver cómo funcionaba Dash me pareció un héroe muy interesante, porque se puede jugar de muchísimas formas. Podéis adaptar el estilo que queráis o incluso según el meta de juego que tengáis este héroe a todas las situaciones. La verdad es una auténtica navaja suiza. Aquí tenemos el arma de Dash, que en cuanto se vaya a Living Legend desaparece. La verdad, era un arma que cuando empezaba a jugar me llamaba mucho la atención porque no está limitado el número de veces que se puede usar. Como acción tenemos recargar el arma pagando un recurso y como acción tenemos el dispararlo, pero no nos dice una vez por turno. Luego, si podemos conseguir varios puntos de acción, que es una de los puntos fuertes de Dash, pues podríamos lanzar varios pistoletazos y la verdad sacarle bastante valor a esta pistola. Luego nos presentan el primer legendario en la pechera icónica de Mecanólogo. Bloquea 3 y no se rompe, bloquea 2 y 1, que tiene Battle Warp. Y luego nos dice que si pagamos un recurso y vaniseamos de nuestro top del mazo 2 cartas de Mecanólogo, pues nos daría 2 recursos. Una forma de convertir un recurso en 2, de sacar un recurso extra, que la verdad lo aprovechan mucho los mecanólogos para hacer sus cosillas.
Luego tenemos los Aquiles, estas botas de mecanólogo, no bloquean, tienen barrera arcana 1. Además, esto es una de las cosas fuertes de mecanólogo, que muchas de sus piezas tienen barrera arcana, no tienen que, digamos, perder huecos de banquillo para este tipo de cosas. Y también estas son unas botas que yo no las comprendía muy bien al principio cuando empezaba a jugar, pero luego cuando ya entiendes lo que hacen, la verdad es que son muy potentes. Nos dice que si hemos busteado en el turno podemos conseguir otro punto de acción extra rompiéndolas, y como veis podemos utilizar estos puntos de acción para hacer cosas bastante duras. Luego tenemos una de las cartas más fuertes de mecanólogo. Esta ya no está solo limitada a Dash, que nos dice que cada vez que bustemos una carta ganamos un punto de acción, y repetimos todo lo que hemos dicho antes de todas las cosas que se pueden hacer con puntos de acción. Además no se cicla a sí misma, robas una carta, o sea que una carta muy interesante. Luego tenemos uno de los primeros ítems. Era otro de los un poco del detalle revolucionario de Dash, el poder utilizar con unos ítems concretos. Además, este ítem es especialización de Dash. Un azul que no bloquea, cuesta 0. Es una de las cosas características de todos estos ítems que usa ilusionista, mecanólogo, y que usa prácticamente los ítems genéricos, ninguno bloquea. Y este nos dice que cuando lo jugamos al principio de nuestro turno nos genera 2 recursos. Esa es una batería de recursos muy interesante. La gracia de este teclocore, que es especiación de Dash, es que también lo puede utilizar Dashio, y Dashio lo puede jugar de forma instantánea desde el top. Entonces le genera un valor bastante interesante. Como veis, son todo cartas, por lo menos hasta el momento, todo que las vemos en la actualidad y que las hemos visto en el pasado. Maximum Velocity, un ataque que proporciona lo que cuesta es descomunal. Por 2 recursos pega 10, bloquea 3. Por estadísticas está totalmente ideal, y nos dice que para poderlo jugar hemos tenido que hacer boost 3 veces en este turno. Hay una de las cartas nuevas que salió en Bright Lights que facilita muchísimo esta carta, y la verdad es que son las auténticas bombas y grandes formas de terminar un turno que tienen los mecanólogos. Totalmente a día de hoy la vemos con un juego tremendo. Spark of Genius es un tutor, también especiación de Dash. Lo va a poder jugar tanto Dash, Inventor Extraordinaire, como Dashio. Y nos dice que pagando XX, que son los X, el coste de un ítem que queramos buscar en nuestra baraja, lo buscamos y lo ponemos en la mesa. La verdad es una carta muy dura. Cualquier tutor es una carta muy buena, y además nos dice que si hemos busteado robamos una carta. Esta carta no tiene Wagen, pero volvemos a las mismas. Si ya tenemos puntos de acción acumulados, pues nos va a permitir seguir el turno y podemos hacer unas cosas bastante bestiales. Totalmente una carta presente en el metajuego actual en los dos tipos de Dash. También especiación de Dash, valga la redundancia. Aquí tenemos otro de los ítems que salieron en esta colección, el Induction Chamber. Este ítem lo que hace es dar Wagen a nuestra pistola sin necesidad de puntos extra, y resaltar precisamente un poco lo que pone en el texto, porque nos dice que le da Wagen a Target Mechanologist Pistol. Ahora mismo en el juego solo tenemos que sea Mechanologist Pistol este arma, no tenemos ninguna otra. Entonces no sabemos si en un futuro este Induction Chamber dará a otro tipo de pistola Wagen, ya que el arma característica de Dashio no es Pistol sino Gun. Quisieron hacer esa especialización para saber que este Induction Chamber solo va a dar de momento Wagen al arma característica de Dash e Inventor Extraordinario. Luego empezamos ya con las cartas raras. Tenemos el Pedal to the Medal en rojo, amarillo y azul.
Es un ataque que bustea, no lo he dicho, pero el boost también obviamente salió con Dash. Esta mecánica que hace tan potente y tan consistente a un mazo de mecanólogo que quiera jugar agresivo. Nos dice que si golpea, pues el próximo ataque que lanzamos tenga a dominar. Luego aquí tenemos una carta que es bastante interesante, Pour the Mold, en los 3 colores. Y nos dice que por 0 con Wagen podemos poner un objeto de mecanólogo de coste 2 o menos en la versión roja, 1 o menos en la versión amarilla y de 0 en la versión azul. Lo podemos poner en la mesa y si hemos hecho boost le podemos poner un Steam Counter. Esta carta es posible que en algún día sí que vea la luz. Hasta día de hoy no ha visto la luz, pero precisamente con todos los nuevos ítems que se introdujeron en Bright Lights es posible que esta carta, además bloqueando 3, vea la luz para algún tipo de combo o alguna manera de sacar una cantidad muy loca de ítems a la mesa para aprovechar esa presencia. Luego aquí tenemos otra de las cartas que yo tendría muy en cuenta. Es una carta que ha visto alguna vez juego, no mucho. Es un objeto que cuesta un ítem que cuesta 1. Nos dice que entra con un contador y nos dice que si quitamos de forma instantánea un contador vamos a ganar barrera arcana 2. El mecanólogo ya de por sí lleva bastante barrera arcana, pero en caso de que necesitemos más, este objeto nos proporcionaría 2 más extra, una protección bastante grande. Así que es posible que lo volvamos a ver por ahí. En cuanto se nos va el contador, nosotros como acción, con Wagen pagando un recurso, lo vamos a volver a ganar. Es decir, vamos a tener siempre presente en mesa este objeto. No se destruye además cuando queda sin contadores. Así que para conseguir barrera arcana, si queremos tener una barrera arcana muy alta, pues es un añadido aparte de lo que nos proporcione el equipo. Luego tenemos otro ítem. Este está solo en versión azul. El anterior lo vimos solo en versión amarilla. Y nos dice que le va a dar cuando lo usamos, le va a dar a nuestros ataques, o al ataque que se lo tiremos, que cuando hitee vaya al fondo del mazo. Esto se hace un poco porque si estamos jugando un mazo que tenga mucho boost, pues nos lo vamos a quemar bastante rápido. Es una de las maneras que se intenta atacar a los mecanolos que juegan tan agresivo, en plan bloquearles hasta que se queden sin mazo. Pues esta sería una manera de prevenir eso consiguiendo estos golpes. Ahora tenemos otro ítem, también solo en rojo. Se me olvidó decir que el anterior ítem nunca ha visto juego, veremos en el futuro. Bright Lights abrió unas posibilidades para el futuro tremendas de mecanólogo, entonces siempre lo vamos a tener ahí en la recámara. Hasta la fecha no ha visto juego. Este es otro ítem que en este caso le va a dar dominar a los ataques. Tampoco es un ítem que haya visto mucho juego. No sé si alguien ha querido, ya que cuesta 0, ha querido experimentar con el Dasio para que sus ataques ganen dominar, para que puedan explotar las bombas, las granadas. Tienen todas estas cosas que están aquí esperando latentes del pasado de esta colección tan atrás. Hay muchísima diferencia entre Arcane Rising y Bright Lights, pero seguramente en cualquier momento puede haber un combo loco y las podemos ver juntas. Aquí tenemos el Overlook, el predecesor de Underloop, una carta que salió luego en Bright Lights y que ha visto bastante juego. Esta carta sí que ha visto alguna vez juego. Nos dice que si golpea, pues va al fondo de nuestro mazo, y para lo que comentábamos antes, para evitar que nos quedemos sin mazo de tanto hacer boost, pues es un poco de mantener el mazo. Alguna vez se ha visto, no mucho, porque la verdad tiene, por coste 2, tiene bastantes competidores. Este sería el primero, el Throttle, un 2x6 con boost. Es un popper, además, es uno de los staples
dash, sobre todo cuando quieres jugar a boost y la hemos visto antes, la seguimos viendo ahora, o sea que una carta muy importante, carta común, sobre todo se ve en la versión roja y en la versión azul, la amarilla menos. Simplemente la roja, pues un ataque fuerte y popper, y la azul, pues para apoyar la base mana. Luego tenemos otro de los staples de mecanólogo, sobre todo lo juega Dash, Dashio y Max también. Este 0-60, un 4x0 con boost que defiende 3, pues son la verdad estadísticas muy buenas. Un 4 go again, fenomenal para lo que queremos hacer, meter presión. Lo tenemos también en los 3 colores. Luego tenemos otra de las cartas que se han visto y se siguen viendo en mecanólogo, el Zipper Hit, un 5x1 con boost, también bloquea 3. Este se ha visto incluso en varios colores, lo tenemos en las 3 versiones, de 5, de 4 y de 3. Y luego tenemos otra carta de estas que también que se quedan ahí preparadas para en cualquier momento. Todas estas cartas que os digo es que las veo potencial, porque con las cosas que hay en Bright Lights y mucha interacción con los ítems, aquí esta carta viene al caso, ya que nos dice que el próximo ataque de mecanólogo gana más 3 y si hemos hecho boost además optamos 1. Este optar 1 es bastante interesante, sobre todo con Dashio, que puede jugar ítems desde el top. Con eso nos podemos buscar algo de apoyo para un ítem que nos sea interesante y podemos aprovecharnos de este optar. Una carta que no ha visto mucho juego, no sé si en el limitado llega al juego, pero seguramente Dashio pueda buscar hacer algunas cosas malévolas con ella. Tenemos aquí otro ítem en versión amarilla solo, que nos dice que entra con 4 Steam Counters y que los vamos quitando uno al principio de nuestro turno y nos va a prevenir daño. Es un escudito. La verdad es que los que han salido en Bright Lights yo creo que son mejores que este. Así que este sí que lo veo que pueda tener un poco más. Lo pueda tener un poco más complicado. Aquí tenemos la primera vez que vimos el Hyperdriver. Esta carta luego ha salido en sus versiones amarilla y azul en Bright Lights. Es una de las bases de Max. Y esta sería la primera de donde se ve. Incluso hay algunas versiones de Max que incluso lo llevaban. Y aquí es donde la primera vez que saldría. El Optical Monocle, este monóculo que nos sirve para optar, es un ítem que precisamente en su época no se jugó mucho, pero que ahora sí que ha visto juego precisamente con Dashio. Precisamente el optar es una mecánica bastante potente en este héroe para controlar lo que tiene en el top y para jugar cosas desde el top. Y es una carta que sí, que no vio juego precisamente en su época y que ahora lo está viendo. Y luego saltaríamos a Azalea, otro de los héroes nuevos, el primer Ranger que hubo en el juego. La verdad es que Azalea, hasta Outsiders, fue uno de los héroes más flojitos del juego. A mí siempre me llamó la atención esos flechazos tremendos con dominar, pero hasta Outsiders, que no le dieron unos buffos realmente buenos, unas flechas que potenciaran incluso acciones de no ataques como los códex que hacían digamos que el héroe ya tuviera una melodía bastante buena de cartas y que todo tuviera una sinergia buena. No explotaría del todo. Y desde Outsider ha ganado muchísimos puntos de Living Legend. Y la verdad es que es un héroe muy interesante que si no lo probáis os estáis perdiendo un héroe bastante divertido. La verdad tiene muchos fans. Azalea venía con su arma icónica, con el Death Dealer, un arco buenísimo que nos dice que si no tenemos flechas y pagamos un recurso, cargamos una flecha, además robamos una carta. Es un arco que se han aprovechado de él otros Rangers y la verdad es que es muy potente. Se va a notar su falta cuando Azalea pase a Living Legend. Con Azalea venía su
el casco legendario de Ranger, que principalmente ha sacado más valor de la propia Azalea. Es una carta que nos dice que si descubrimos ponemos boca arriba una carta que tengamos en el arsenal, podemos optar, y esto, si leemos lo que dice el texto de Azalea, pues nos va a dar una idea de lo potente que es, ya que Azalea nos permite cambiar una carta de nuestro arsenal por una del top. Y al hacer eso, si es una flecha, gana a dominar. Entonces con este casco vamos a poder colocarnos una flecha o asegurarnos de que haya una flecha para lanzar una flecha dominada. Si lanzamos una flecha dominada con muchos potenciadores de daño, con muchos buffos, ese daño no va a tener oposición y vamos a meter daño bastante fácil. Como veis, es una mecánica durísima. Aquí tenemos también otra pieza muy buena en Ranger. La han utilizado prácticamente todos los Rangers, son los Bullseye Bracers. También tienen barrera arcana integrada, un plus más. Y nos sirven para cargar una flecha cuando no tenemos otras maneras de cargar una flecha, y además le dan un +1. Es un valor tremendo. Esta carta, en época de Lexi, cuando Lexi estaba totalmente rota, Lexi es otro Ranger, llegó a ser baneada, y en cuanto Lexi felizmente nos dejó el juego, nos dejó tranquilos para poder jugar un poco más tranquilos, la volvieron a introducir y la verdad es una herramienta de la que Azalea hace muy buen uso. Luego tenemos la especiación icónica de Azalea, el Raiding the Ledger, una flecha que nos dice que cuando golpea a nuestro rival solo va a tener un punto de acción. Ese punto de acción no va a poder ni conseguir Wagen ni nada, solo va a poder hacer una cosa, ya sea una acción de no ataque, solo una cosa, restringe totalmente el turno a su rival. Es una de las cartas más restrictivas que hay en el juego, si no la que más. Luego tenemos una acción de no ataque, Three of a Kind. La verdad, cuando la lees parece que es una carta totalmente rota, ya que pagando un recurso robamos 3 cartas, pero nos dice que solo vamos a poder jugar cartas desde nuestro arsenal. Es decir, lo único que vamos a poder hacer después de jugar Three of a Kind va a ser cargar flechas y lanzarlas desde nuestro arsenal. Luego tenemos Endless Arrow, también es una flecha que han jugado y siguen jugando todos los Rangers. A día de hoy, pues tanto Riptide como Azalea la juegan. Una flecha de 4/0, bloquea 3, son estadísticas muy buenas, y además nos dicen que si hitea vuelve a nuestra mano, donde vamos a conseguir un poco más de recurrencia, porque muchas veces los Rangers que dependen precisamente de las flechas no tienen un arma con el que pegar un daño consistente, pues esta flecha que nos vuelve a la mano pues va a ser, digamos, como una manera de ganar gasolina para seguir atacando. Luego tenemos la segunda especiación de Azalea, Knock del Whistle, un azul que bloquea 3 y nos dice que vamos a buscar una flecha directamente en nuestra baraja, la vamos a poner encima de nuestro mazo, y además viene otra de las palabras claves que se meterían en este Arcade Racing, que es el reload, recargar. Recargar nos dice que ponemos directamente una carta, no tiene por qué ser una flecha, en nuestro arsenal. Ponemos una carta en nuestro arsenal y luego la flecha que nos hemos preparado encima del top con la habilidad Azalea ya nos permitiría lanzar una flecha dominada. También una carta buenísima. Luego venimos con una carta que la verdad no ha visto prácticamente juego. Ha habido mucha gente que la ha intentado hacer funcionar, pero es súper difícil, que es Rapid Fire. Sobre el papel parece interesante. Nos dice que hasta el final de turno todas nuestras flechas tienen Wagen, pero claro, el Ranger tiene la dificultad de que sus flechas además tienen que ser cargadas en el arsenal con el arco, y muchas veces es complicado aprovechar este Wagen a nuestras flechas. Rara vez vamos a conseguir lanzar 3 flechas en un mismo turno, y 4 flechas
está súper complicado para montarnos una mano con esta carta. Así que hasta la fecha muy poquito juego, pero se quedará ahí esperando a que saquen alguna manera de explotarlo aún más. Luego tenemos el Takeover, una reacción defensiva en los 3 colores. Es una carta que sí que ha visto juego, tanto en Azalea como en Riptide. Y nos dice que por 0 bloquea 4 y además tiene reload. Este reload es bastante útil para varias cosas. Para cargar ya una flecha que luego queramos lanzar. Para poner, por ejemplo, otra reacción defensiva para intentar parar un ataque dominado. O, por ejemplo, para cargar una de las trampas que solo pueden defender desde el arsenal. Hay algunas reacciones defensivas de los Rangers que son trampas que para ser lanzadas tienen que ser lanzadas exclusivamente desde el arsenal. Con este reload de esta reacción defensiva pues lo podríamos lograr. Una carta que ha visto mucho juego y que seguirá viendo juego, sobre todo estando Riptide presente. Ahora tenemos una acción de no ataque, también rara en los 3 colores, rojo, amarillo y azul. Silver de tip. Dice que si no tenemos una flecha en nuestro arsenal, pues miramos 4 en el deck, en nuestro deck y que ponemos una boca arriba en nuestro arsenal y el resto debajo del mazo. Esto es pues cuando si no tenemos una flecha, pues que nos ayuda a buscar. La verdad, esta carta no ha visto mucho juego y en un futuro cercano, tal como funciona Riptide, tampoco creo que lo vea. Luego tenemos este bufo, el Take Aim, en los 3 colores, en rojo, amarillo y azul. Sobre todo actualmente vemos el rojo, un bufo de +3 a nuestro ataque, que además nos da a recargar, sobre todo en estas versiones tan agresivas de Azalea, que nos trata de lanzar una flecha dominada o sin dominar, con muchísimo daño, prácticamente unos mazos que no llevan ni azules. Estas son las cartas que va presente, ya que no le requiere ni siquiera gastar recursos en cargar su arco. Ella sola tiene recargar y siempre ha sido una carta muy interesante, sobre todo en su versión roja. Luego tenemos el Headshot, primera común de esta serie, la tenemos en los 3 colores. Esta es una carta que ha visto mucho juego, la verdad es que se puede convertir fácilmente en un 6x1, ya que con todas las mecánicas que tienen los Rangers, ya no solo Azalea, en Riptide también la ha jugado, es muy fácil poner la boca arriba en nuestro arsenal y lanzarla por 6, y luego además si va bufada, pues igual. Sobre todo la versión roja, para jugarla más agresiva, ha visto juego y seguirá viéndolo. Luego tenemos el Hand Street Shot en los 3 colores. Sobre todo la roja es una carta que ha visto mucho juego. Nos hace que aumentar en un recurso para poner disrupción a nuestro rival en su próximo ataque. Así que muy interesante. Además de ratio está muy bien. Un 5x1. Merece mucho la pena. Ha visto juego y va a seguir viendo juego. Aquí tenemos un Rich Rider Shot en los 3 colores. Esta carta es una carta que juega mucho Azalea. Digo jugaba porque actualmente juega una carta que hace esto mismo pero de mejor manera. Simplemente es una carta que cuando la ponemos en arsenal nos permite optar. Y con este optar pues vamos a aprovecharnos de la propia habilidad de Azalea. Siempre es la misma mecánica para buscar esas cartas dominadas. Esta carta sobre todo se usaba el azul, ya que no servía para pagar costes, y luego para usar su propia habilidad de optar, y la cambiábamos con la habilidad de Azalea por lo que tuviéramos, por lo que optábamos, y lanzábamos una flecha dominada. Luego tenemos el Salvage Shot en los 3 colores, una carta muy interesante que también le da recursividad al Ranger. Nos dice que cuando golpea va al fondo de nuestra baraja en vez de ir al cementerio. Es una carta muy interesante para intentar batir a mazos de fatiga que se dedican a bloquearnos. Una carta que tanto Azalea como Riptide ambos
la han utilizado para batir a estos mazos de fatiga que intentan bloquear todas las cartas, todas las flechas y al no tener un arma pues nos ganan. Luego tenemos el Searing Shot en los 3 colores, pero sobre todo esta es una carta que ve muchísimo juego actualmente y en el pasado en su versión roja, ya que es un 4x0, tiene el punto de break. Normalmente las cartas defienden de 3, esta lo sobrepasa y nos dice que si golpea además nuestro rival pierde una vida. O sea, estamos hablando de un 5x0, que la verdad es un valor muy muy bueno y que lo va a seguir siendo. Esto es una carta muy buena. Luego tenemos el Seek and Shot. Es una flecha con Wagen. La verdad, pocas vais a ver que tengan Wagen. Y esta es un 4x1. La verdad son muy buenos números, pero tenemos el handicap que cuidado, que las flechas hay que cargarlas, la podemos lanzar, pero luego nos tenemos que buscar la vida para lanzar el resto. Entonces Azalea lo tiene un poco más complicado, pero sí que algunas versiones de Riptide juegan esta carta. Es una carta que en las primeras versiones de Azalea, antes de Outsider, sí que se podía ver, pero que ahora ya en Azalea no se ve. Y sí que en alguna versión muy en concreto de Riptide la podemos ver. Y luego saltaríamos a otro de los héroes nuevos, otra de las clases nuevas, en este caso Viserai, un Ramblade, donde la novedad es que mezcla el daño físico con el daño arcano, creando unas auras que se llaman cantos de runa, rune chants, que van ligadas a nuestros ataques y que vamos a lanzar 2 fuentes de daño a su vez. El arma característica de Viserai es el Nebula Blade. Nos dice que tiene un ataque de 1, cuesta 2, pero que si hemos jugado una acción de no ataque, pues va a ir de 4 y además tiene el plus que cuando golpea crea un canto de runa, un rune chant para utilizarlo para el próximo ataque o el próximo turno. Una arma que hay muchas versiones de Viserai que han usado y que siguen usando, o sea, es una arma interesante. Incluso otros Ramblades, por ejemplo, muchas veces Vinset, la propia Vinset la ha utilizado. Luego tenemos el legendario que viene ligado aquí a los Ramblades en esta colección, que es el Grasp of the Arnak, una de los mejores legendarios que hay en el juego, ya que bloquea 2 y 1 en brazos, no se rompen, y nos dice que si pagamos 2 recursos creamos un Ranchan y nos cuesta un recurso extra por cada Ranchan que tengamos. Es decir, si no tenemos ninguno, pues nos cuesta 2, si tenemos 1 nos costaría 3 y así sucesivamente. Este punto negativo se lo pusieron porque normalmente Viserai tiene muchas facilidades para crear rune chants y si no podía ser un poco demasiado loca esta habilidad. Luego tenemos este casco común. Nos dice que si lo rompemos podemos coger una acción de no ataque y ponerlo encima de nuestro top. Generalmente esta carta se ha utilizado como carta de banquillo para barrera arcana y alguna muy rara vez se ha usado su habilidad, ya que perdemos el punto de acción si lo jugamos. Aquí tenemos la primera especiación de Viserai, este Arnak Ascendancy. Es un ataque de 5, cuesta 6 y tiene dominar. La gracia que tiene esta carta es que nos cuesta un recurso menos por cada Ranchan que tengamos. Es decir, si tenemos 4 rune chants, pues nos costaría 2. Si tenemos 6, 7, 8 o 28, nos costaría 0. Y además nos dice que si golpea, vamos a crear ese número de rune chants. Es decir, si hacemos 5 puntos de daño, crearía 5. Si hacemos 2, crearía 2. Si hacemos 14, crearía 14. Esta carta sí que ha visto juego anteriormente en algunas versiones enrevesadas, pero las versiones de combo y las versiones agresivas de Viserai no solía ir en esta lista, pero sí que ha visto precisamente recientemente esta carta mucho juego en estas versiones de Viserai, de crear
cientos de rune chance para lanzar ataques muy gordos a nuestro rival en 2-3 ráfagas en la partida y con eso reventarle. Y esta es una de las herramientas que se ha utilizado y se sigue utilizando, así que está de relativa a actualidad. Sobre todo fue en el metajuego de Heavy Hitters. Aquí tenemos otra de las cartas poderosas de los Rambles, este Murder Tide, una acción de no ataque, que nos dice que hasta final del turno, cada vez que vayamos a crear un Rune Chant, nos crea uno extra. Entonces, en estos héroes que tienen mucha facilidad y tienen muchas fuentes para crear, esto nos puede dar un valor tremendo. Y luego si lo juntamos con cartas que tengan sinergia con los Rune Chants, como la siguiente que vamos a ver, pues vais a ver que puede crear turnos muy locos. Como este Nightblade of the Blood Oath. Una carta de coste 9 que pega 9, pero nos dice que cuesta 1 menos por cada Rune Chant que tengamos. Entonces, con las cartas la carta anterior que hemos visto, puede ser bastante fácil sacar esto. O incluso si hemos ido durante varios turnos acumulando Rune Chant, esta carta nos va a salir muy baratita, incluso gratis. Luego vemos otra de las especializaciones de Viserai. También se me olvida decir que esta carta anterior, este Nightblade of the Blood Oath, también ha visto mucho juego anteriormente y precisamente en estos mazos de actualidad de acumular es una de las cartas, digamos, uno de los finishers principales que tiene el mazo. Y pasamos a la segunda especialización de Viserai, Become the Arnight. Azul, bloquea 3, cuesta 0, una carta muy buena y además si leemos su texto pues todavía más. Nos dice que cuando la jugamos podemos descartar una carta de acción de no ataque y buscar un ataque, y al revés, podemos descartar un ataque y buscar una acción de no ataque. Esto viene muy bien precisamente con la naturaleza de Viserai, que nos dice que por cada acción de Ramble que juguemos, si hemos jugado una acción de no ataque antes, vamos a ir creando Rune Chance extra. Entonces, si lo que nos falta es una acción de no ataque en nuestra mano, nos lo va a buscar con esto. Además, la específica que queramos. Recordemos que los tutores son muy potentes y algo en concreto más todavía. Y esto nos va a permitir activar la habilidad Viserai. Y al revés, si solo tenemos acciones de no ataque, pues nos va a permitir buscar un ataque y que no perdamos un poco el tempo o la fuerza del turno. Carta muy presente, tanto en mazos pasados de agro, mazos de combo. Es una carta muy muy buena. Luego tenemos el Tone of the Arnight. Es una acción de no ataque que nos dice que revelamos las dos cartas de nuestro mazo y si una es un ataque y la otra es una acción de no ataque, las ponemos en nuestra mano. Cuesta un recurso. La verdad es una carta muy interesante ya que tendríamos activo a Viserai. Y para ganar un poco ventaja de cartas está bastante bien, pero claro, la posibilidad de fallar es bastante grande. Es una carta que tiene bastante riesgo. Sí que hay muchos mazos que la han jugado en busca de estos turnos de high roll tremendos. Esto nos puede facilitar un daño tremendo, pero claro, cuando la fallamos, pues la verdad es que nuestro turno pierde muchísima gracia. Ha visto juego e incluso en otros Rambles distintos a Viserai. Briar sí que la ha utilizado. Y no sé, veremos ahora en los Rambles del futuro si la utilizan, pero es un arma que está ahí y una posibilidad también de montar turnos grandes. Luego tenemos ya las cartas comunes. Tenemos el Spellblade Assault en los 3 colores. Una carta muy buena. Es un ataque de 4×2 que nos crea 2 Ranchants. Más o menos el valor sería 6×2. Pero volvemos a las mismas. La propia sinergia que le dan los Rune Chants al Ramblade
pues muchas veces nos generan más valor que la propia carta ofrece. Esta carta ha visto y sigue viendo juego, tanto sobre todo en su versión roja como en su versión azul. Son raras, no comunes, estaba yo... Y luego pasamos a otra de las raras. En este caso es una reacción defensiva. Este Reduce to Ranchant. Cuesta 1, defiende 4 la roja. Cuesta 1, defiende 3 la amarilla. Y la azul cuesta 1 y defiende 2. Pero nos dice que al jugarla vamos a crear un Ranchant. Una manera de crear runas en el turno de nuestro rival bastante interesante. La pena es que cuesta 1, pero nos dice que vamos a tener un descuento si ya tenemos estos Rune Chants. Entonces, la mayor parte de las veces este va a ser un 4x0. Es una carta que sobre todo ha visto juego en los Viserais que intentan combar con muchos Rune Chants. Y muchas veces también, por ejemplo, Vinset en la actualidad hace uso de ella para poder generar Rune Chants. Una carta que vio juego anteriormente y sigo viéndolo ahora mismo. Luego tenemos el Oath of the Arknight. Un bufo a nuestro próximo ataque de Ramblade, ya sea de una carta de acción de ataque o un ataque de arma. Y nos dice que además creamos un Runechant. Esta carta sobre todo ha visto juego en su versión azul, ya que es un azul que bloquea 3. Pero en las otras dos versiones pues ha visto muchísimo menos. Luego tenemos el Amplify de Arknight en los 3 colores. Sobre todo resalto el rojo y el azul, que son los que más juego han visto, ya que el rojo es un popper. Y para Viserai es muy fácil crear estos 3 Ranchants o 2. Esta carta por lo general va a ir de 6x0 o 6x1. Una carta que ha visto muchísimo juego, igual que su carta en su versión azul, para apoyar un poco la base de recursos. Y ambas cartas siguen viendo juego en los Viserais que se juegan. Y tanto en los agresivos como en estos de lanzar grandes ráfagas de Ranchants. Y yo creo que la seguiremos viendo. Luego tenemos Drawn to the Dark Dimension en los 3 colores. Una carta que no deja indiferente a nadie. Nos dice que es un ataque de 3 que cuesta 2. Que cuando lo jugamos robamos una carta. Y luego nos dice que tiene descuentos según los Ranchants que tengamos. Siempre la sinergia que tienen los Ranchants en esta clase es grandísima. Viserai se va a apoyar en cartas que generen puntos de acción o que le puedan dar Goagen a esta carta para lanzar ataques gordísimos. Esta carta se cicla a sí misma al robar una carta extra. Y nos va a aumentar muchísimo el ataque en el turno. Una carta que vio juego y sigue viendo juego. No sé en el futuro por cómo funcionan los Rainblaze que vienen al juego. Pero esta carta, sobre todo en su versión azul y roja, ha visto y ve bastante juego. La siguiente carta que tenemos es el Ramflash. Los 3 colores, rojo, amarillo y azul. Sobre todo la que se ha jugado y se sigue jugando es la roja. Y como veis volvemos a la sinergia de los Ranchants. Nos dice que es un ataque de 4 con Wagen, bloquea 3, cuesta 3. Pero nos dice que cuesta 1 menos por cada Ranchant que tengamos. Volvemos a toda esta sinergia de la clase Ramblade con estos cantos de runa. Y sobre todo en estos mazos que intentan lanzar muchos ataques y aprovechar la creación de Ranchants, pues vio y sigue viendo juego una carta muy buena. Y que siempre que estén presentes los Ranchants, pues es muy posible que la sigamos viendo. Luego tenemos aquí el Spellblade Strike. Un ataque de 4x1 y que genera un Ranchant. La tenemos en los 3 colores. Se asemeja bastante al
al Spellblade Assault, pero cuesta la mitad y crea un Ranchan menos, pero pega lo mismo. Esta carta ha visto y sigue viendo mucho juego, y la verdad es que tiene muy buena sinergia, sobre todo se ha visto la roja y el azul tiene mucha sinergia al costar uno con la Nebula Blade. Con un azul tratamos de lanzar una acción de no ataque y lanzar este ataque y luego el espadazo, y estos 3 recursos nos dan para este ataque y para la espada. Entonces es un combo bastante bueno. La acción de ataque por lo general va a intentar dar Wagen a esto, y así podemos aprovechar este combo de 3 cartas. Luego tenemos una acción de no ataque que nos dice que creamos un aura y que cuando golpeamos nos crea 3 Ranchants. Si recibimos daño se rompe. Esta es una carta que no ha visto nada en el juego. No sé si en el limitado lo llegó a ver, pero en ninguno de los 3 colores, ya que tiene maneras mucho más sencillas el Rambley de crear Rune Chance. Aquí tenemos el Read the Runes, también una carta staple en los Ranchants, en los Rambleys, perdón, para la creación de estos Ranchants. La roja crea 3, la amarilla crea 2 y la azul crea 1, sobre todo se ha visto la roja. Es una manera ideal para crear un chance en el turno 0, para terminar un turno, una carta que ha visto y sigue viendo mucho juego en los distintos tipos de Rambleys. Aquí tenemos el propio Ranchan, como es, pues si lo queréis ver. Y luego ya pasaríamos a la última clase, el último héroe, también innovador de esta colección de Arcade Racing, que es el primer mago que ha habido en el juego. Lo seguimos teniendo disponible, solo en su versión adulta. La versión joven ya está en League Legend. Y este héroe es un héroe que está basado en daño arcano, en lanzar ráfagas de daño arcano a su rival para matarlo. Y es el primer héroe que no salió con una vida estándar. El resto de héroes hasta la fecha todos tenían 40 vidas y Kano empieza con 30 vidas, una cantidad bastante significativa, y ha sido una manera de los desarrolladores de nivelar un poco la potencial fuerza de este héroe, ya que tiene su habilidad. Su habilidad de héroe es que pagando 3 recursos como instantáneo podemos ver el top de nuestro mazo, y si es una acción de no ataque, jugarla de forma instantánea. Por lo general el mago en este caso mago se va a basar en acciones de no ataque que van a lanzar daño arcano, y con esta manera de tirarlo de forma instantánea, pues ya veis que se pueden crear bastantes atrocidades. El arma característica de Kano, que le potencia en 1 su próximo daño arcano. El legendario icónico ya no solo de Kano, sino de todos los magos del juego, que son las Storm Striders. Tienen implícita barrera arcana 2, que la verdad está muy bien, y nos dice que por un recurso las podemos romper de forma instantánea, no bloquean, y al romperlas de forma instantánea nuestra próxima acción de mago de no ataque va a ser de forma instantánea. También nos permite crear unos combos y hacer, la verdad, unas jugadas muy chulas. Luego tenemos esta pechera, que la verdad fuera del limitado no ha visto ningún tipo de juego. Barrera arcana 1, y como acción, si la rompemos ganamos 3 recursos. Esto sería para, si no tenemos azules en nuestro turno, poder hacer un Kano e intentar tirar algo desde el top. Luego tenemos la primera especialización de Kano. La verdad es una de las cosas más características de él, este Blazing Adder, que nos dice que es una acción que cuesta 0, bloquea 3, y nos dice que
ella sola va a hacer todo el daño que hayamos hecho en ese turno. Es la forma ideal de terminar un turno tras haber lanzado varios combos o varias ráfagas de daño. Esto no, va a sumar todo el daño que hayamos hecho y se lo va a lanzar a nuestro oponente. Aquí tenemos otra Majestic de mago, este Sonic Boom, una carta también muy interesante, hace 3 puntos de daño arcano y si logramos golpear vamos a destapar nuestro top y vamos a poder jugar esa carta, si es una acción de mago de no ataque, con un descuento según el daño que haya hecho. Si hacemos los 3 puntos de daño, pues esta carta va a costar 3 menos y así consecutivamente. Pero tenemos que hacer daño. Si metemos 0 no podemos ni siquiera descubrir, aunque tengamos una carta de coste 0, que es bastante curioso. Esta carta ha visto juegos, sobre todo en Cano, en el resto de magos no tanto. Y sigue viendo, vamos a ver en los magos que nos vienen ahora, pero es una carta que ha estado presente y que la tenemos que seguir teniendo presente actualmente. Luego tenemos este Fork Lightning, una carta que en las primeras versiones de Cano vio bastante juego. Es una acción de no ataque que cuesta 3 y nos dice que pega 2 y luego vuelve a pegar otros 2. La gracia de esta acción de no ataque es que si la potenciamos de daño, ambas fuentes de daño van a estar potenciadas. Si por ejemplo usamos nuestro bastón con este Fork Lightning, pues primero dañaría 3 y luego volvería a dañar otros 3 y así en cualquier potenciador de daño que hagamos. Recordar que la próxima colección, donde los magos están presentes, va a estar también muy presente la nueva mecánica de AMP, que nos aumenta este daño arcano y seguramente hay alguna manera de aprovecharlo con esta carta, así que muy ojito con esta carta para el futuro. Aunque ya han especificado que, por ejemplo, el AMP solo se utilizaría en la primera instancia de este tipo de carta, pero tampoco hay que dejarla muy apartada porque seguramente la podamos echar mano. Aquí vemos la segunda especialización de Cano, este Lessons in Lava, una carta muy interesante, una acción de no ataque que cuesta 1, daña 3 y nos dice que si logramos golpear, logramos hacer daño con ella, vamos a poder, según el daño que hayamos hecho, buscar una carta en nuestra baraja y ponerla en el top de ella misma. Ya sabemos que los tutores, lo llevo diciendo durante todo el vídeo, son muy poderosos y en este caso, sobre todo, teniendo la posibilidad de Cano de jugar cartas directamente desde el top de su mazo. Aquí tenemos el Tome of Etherwind, también carta muy utilizada por Cano anteriormente y actualmente. Es una acción de no ataque que cuesta 0 y que tenemos 2 modos. Podemos elegir 2 veces uno o una vez uno de los dos. Nos dice que podemos potenciar el próximo ataque que lancemos en 1 o robar una carta. Normalmente, habitualmente se utilizan los modos de robar 2 cartas, pero el otro modo en situaciones concretas puede ser útil. Estoy seguro que esta carta los magos que nos vienen la van a utilizar, así que yo la tendría preparada. Luego tenemos una carta, aquí una reacción defensiva. Normalmente los magos suelen utilizar más el poder, una buena ofensiva para defenderse que reacciones de defensa. Aquí vemos que tiene una reacción de defensa de 4 con coste 1 en su versión roja, 3 en amarilla, 2 en azul, y nos dice que al jugarla va a potenciar en 2 nuestro próximo daño arcano. Sí que ha habido así construcciones, ya no en el pasado, sino en la propia actualidad, digamos así, un poco raras para montar combos raros y ojito con esta carta porque también muchas veces cuando sale a la palestra hace unos destrozos bastante majos. Es una carta bastante nicho, pero que sí que está muy interesante y mucha gente pues construye mazos alrededor de ella.
Luego tenemos el Aether Spindle, otra de las cartas raras. Una carta que ha visto mucho juego, sobre todo en Cano anteriormente, en la actualidad, y que seguramente en el futuro Blaze, uno de los héroes, una maga nueva que tiene en Bleach, que se basa su estrategia de juego en el optar, pues utilice esta acción de no ataque. La versión roja cuesta 2, daña 4 y nos dice que según el daño que hagamos vamos a optar ese número de cartas, así que es una carta muy fuerte, a mí me parece buenísima en Cano y lo ha sido en el pasado y lo sigue siendo en la actualidad. Luego tenemos este Steve de Other Winds, una carta rara que la tenemos en los 3 colores. Esta carta llegó a estar baneada. Actualmente no lo está. Llegó a estar baneada, yo creo, no estoy seguro si en los 2 formatos, pero seguro que en Clásico Construido, ya que nos potenciaba nuestro próximo carta de acción de no ataque y además la podíamos jugar de forma instantánea. Y para estos combos locos, por ejemplo, si jugamos este Steer de Other Winds, que nos bufa de 3 y jugamos el Fork Lightning que hablamos antes, este Fork Lightning pues dañaría 5 y 5, haría 10 de daño, para que os hagáis un poco idea de las cosas que se pueden llegar a hacer con esto. Incluso si esta carta la jugamos de alguna manera de forma instantánea, pues nos crearía... Podríamos jugar otra, lo que tiremos con ella también de forma instantánea. Crean unos combos bastante curiosos. Luego tenemos el Aether Flare, una común en los 3 colores. Sobre todo ha visto y sigue viendo juego la versión roja y la versión azul. Incluso la versión roja actualmente está baneada en Bleach, ya que la vea muy potente en Blaze. Una acción de no ataque que golpea de 3 en roja, 2 en amarilla, 1 en azul. Y el daño que hagamos se lo potencia a nuestra siguiente acción de no ataque de daño arcano. Así que se puede hacer un daño multiplicativo muy grande y se pueden hacer unos combos bastante curiosos. Una carta muy buena. Luego aquí tenemos el Index, una carta que no ha visto absolutamente nada de juego. Es una carta un poco de ver un poco lo que tenemos en el top. En la versión roja miramos 5 cartas, colocamos una arriba y el resto debajo, la amarilla 4 y la azul 3. El problema sobre todo es que empieza bloqueando 2, no hace nada demasiado potente. Pero, por ejemplo, la versión roja mira 5. Es posible que alguno de los mazos nuevos que tenga que buscar una pieza en concreto de combo, no sé. En esta carta la verdad no sabría qué decir, pero lo que os puedo asegurar es que no ha visto juego. Luego tenemos este Reverberate en los 3 colores, una acción de no ataque que golpea de 3 y según el daño que haga vamos a poder vanisear una carta de nuestra mano, una carta de acción de no ataque de mago y lanzarla de forma instantánea. Es decir, si hacemos 3 puntos de daño vamos a poder vanisear una carta de 3 o menos y así consecutivamente. Esta es una carta que ha visto juego. Sobre todo en su versión roja y en su versión azul. La versión azul es muy buena, es un azul que bloquea 3 y que nos va muchas veces, incluso siendo en su versión azul, nos va a permitir lanzar alguna cosa extra de forma instantánea. Es una carta que ha visto juego y yo creo que va a seguir viendo juego tanto en Cano como en los magos nuevos que tengamos. Luego tenemos el Scalding Rain en sus 3 colores. También esta carta es una carta que ha visto mucho juego, tanto en Cano como en Islander, en CC, en Bleach. Una acción de no ataque por 1. Por ejemplo, Islander lo combinaba con un azul para hacer este ataque y luego su daño de arma con una carta solo. Hacíamos un combo con un azul y esta misma, una carta muy buena. También ha visto mucho juego su versión azul, un azul que bloquea 3 y nos sirve para pagar recursos.
seguramente los magos venideros van a hacer uso de ella. Aquí tenemos otra carta que también ha visto mucho juego, es el Zap. Sobre todo ha visto mucho juego su versión azul, que es una azul que bloquea 3 y cuesta 0. Y por 0 hacemos un punto de daño, sobre todo en turnos de combo, de cano y cosas así. Es unas cartas, staples que siempre ha tenido. Y cumpliendo estas condiciones de azul que bloquea 3 y además cuesta 0, pues es muy probable que estos héroes modernos hagan uso de ella también. Y luego tenemos el primer gran ataque gordo de mago, este Bolting Bolt. En su versión roja, por 2 recursos pega 5. Ninguna de las que hemos visto hasta ahora pegaba tanto. Esta es una carta que ha visto y sigue viendo juego en sus dos versiones. En su versión... O sea, en 2 de sus 3 versiones. En su versión azul y en su versión roja. La versión azul para complementar un poco esa base de recursos, y luego en caso de que necesitemos, pues por 2 recursos vamos a pegar 3, tampoco está muy mal. Y en su versión roja sobre todo la utilizan los magos para esos héroes que llevan mucha barrera arcana, que llevan mucha defensa, para poder traspasar esa barrera arcana y poder colar daño. Y después de todas estas cartas de clase, vamos a ver ya el último sprint final, que serían las cartas genéricas. Aquí tenemos el primer gran casco que hubo en Flesh and Blood, este Arcanite Skullcap. Es un casco, es el primer casco que llegó a tener un bloqueo de 3, porque si leemos vemos que tiene Battle Worm y que defiende solo de 1, pero nos dice que si tenemos menos vidas que nuestro rival, gana +1 de defensa y además gana barrera arcana 3. Ninguna pieza en el juego tiene barrera arcana 3, salvo este Arcanite Skullcap. Un casco que fue el principal de prácticamente cualquier héroe, cualquier jugador, hasta que salió el Crown of Province en Uprising. O sea, pasó bastante tiempo, pero que seguramente vea mucho juego a partir de la próxima colección que tenemos, a partir de Rosetta. No sé cuándo estáis viendo este vídeo, pero esta posible barrera arcana haga que esta pieza vuelva a tener mucho juego. Además es uno de los reprints en Rosetta. Eso es una de las indicaciones que puede ser bastante importante. Y luego que además tiene ese bloqueo físico de 2 y 1 que está bastante bien. Una carta que muchas veces incluso ve juego en algún contexto actual. Lo vio mucho en el pasado y seguramente lo vea en el futuro. Aquí tenemos estos Talismanics Lens, una de los primeros cascos con los que empezó a jugar Cano. Es una carta que hemos visto en el pasado y seguramente la veamos en el futuro, porque es un casco que nos trae la palabra clave Octar y seguramente Blaze haga uso de él, así que es una de las piezas a tener en cuenta. La verdad, tenemos otra común. Todas estas comunes la verdad es que son bastante buenas. Este Best of the First Fest es una pechera de ninja. No, es una pechera genérica. Lo que pasa, siempre lo relaciono con los ninjas. Que nos dice que cuando una acción de ataque golpea, lo podemos romper y nos da 2 recursos. Es como una túnica baratita. Una pieza muy buena en formatos de Commoner. Incluso hay algunas versiones ultra agresivas de ninja que en clásico construido lo han jugado, así que una carta y una pieza muy interesante. Luego tenemos este Bracers of Belief. Nos dice... Son unos brazos que no bloquean y nos dice que si lo jugamos como acción con Wagen, si lo rompemos, revelamos el top y según lo que revelemos, pues nos va a bufar nuestro próximo ataque. Esta carta ha visto juego en Azalea, ha visto juego en mazos que no tenían una pieza mejor para un poco aprovechar ese bufo de ataque, pero veo bastante complicado que en un formato construido que no sea Commoner o que no sea Clash saque juego, la que la verdad ya tenemos bastantes
bastantes piezas de manos interesantes, pero bueno, siempre es bueno saber que están ahí. Luego tenemos este Mage Master Boots. Son unas botas muy interesantes. Lo que han visto mucho juego, van a seguir viendo bastante juego. Han visto juego en Mago, han visto juego en Ilusionista, han visto un juego. Porque al ser una pieza genérica nos dice que si la rompemos, la próxima acción de no ataque que juguemos va a tener Wagen. Entonces las posibilidades son muy grandes. También una pieza muy interesante. Luego tenemos todo el equipo de Null Room, todo el equipo de Barrera Arcana. Obviamente todas estas piezas en sus distintas casillas han tenido mucho juego y van a seguir teniendo mucho juego. Cartas comunes muy importantes, muy fáciles de conseguir. Luego tenemos el Command and Conquer. ¿Qué decir del Command and Conquer? Una de las mejores cartas del juego. Tiene una mecánica totalmente única, un ataque muy bueno de 6 que bloquea 3, solo cuesta 2, pero es que además nos dice que no puede ser defendido por reacciones de ataque y que si golpea destruye todas las cartas que haya en el arsenal de nuestro rival. Repito, todas las cartas, porque si por alguna razón nuestro rival tiene la posibilidad de tener más de una carta en el arsenal, destruiría todo lo que tenga ahí. Una carta súper potente tanto en el pasado como en el presente como en el futuro del juego. Y después de esta carta tan potente pasamos a otra súper potente también, este Art of War, este instantáneo, que la verdad es súper versátil. Como veis tiene bastante texto. Nos dice que por un recurso podemos elegir 2 opciones de las 4 opciones que trae. Una opción es que en nuestras cartas de ataque bufan tanto su ataque como su defensa, es decir, la vamos a poder utilizar tanto de forma ofensiva como defensiva. Nos dice que otra de los modos es que nuestro próximo carta de acción de ataque tenga Wagen, que podamos defender desde el arsenal, otra versión defensiva de la carta. Y una de las más potentes, de los modos más potentes que trae, es que podemos vanisear una carta de acción de ataque y robar 2 cartas. Estos 4 modos los podamos combinar como queramos, entonces la versatilidad es grandísima, es de forma instantánea. Una carta que también vio mucho juego y sigue viendo mucho juego para crear pues, turnos muy grandes, mucha explosividad. Luego tenemos este Pursuit of Knowledge. La verdad es un azul muy interesante. Un azul que bloquea 2, cuesta 2 y pega de 4. Y nos dice que si logramos golpear, nuestro héroe va a ganar 1 de intelecto hasta final de turno. Es decir, que al final de turno vamos a robar 5 cartas. Un azul muy interesante, sobre todo recordar que es que cuando golpea no nos dicen que es cuando golpea a nuestro rival. Entonces si tenemos algún objetivo que no sea nuestro rival, que con lo que podamos golpear con esto es muy fácil que conseguimos ese +1 de intelecto, una carta muy interesante. La verdad, un azul muy sólida, sobre todo cuando nuestro rival pues, juega con alguna forma de aliado o alguna mecánica de ese estilo. Carta que sí que ha visto juego. Ahora mismo en el metajuego actual, por ejemplo, no lo ve tanto, pero seguramente aparezca algún héroe con muchos aliados que sea fácil sacarle valor a esta carta. Incluso es un azul que obliga a nuestro rival a bloquear si no quiere que le juguemos con una carta más el próximo turno. Luego tenemos este Change of Eminence. Es una aura genérica que nos dice que cuando la juguemos nombramos una carta y nuestro rival no la puede jugar. Al principio de nuestro próximo turno se rompe. La verdad es una mecánica bastante única. Sí que ha visto juego en situaciones muy concretas para evitar algún tipo de combo o alguna carta muy presente de algún mazo que sabemos seguro que lo vaya a utilizar. Se ha utilizado en situaciones muy concretas. Que sea una aura genérica, pues la verdad le da bastantes posibilidades que vuelva a aparecer cualquier día
o que aparezca en algún mazo logo, alguna invención así interesante. Luego tenemos este Rustic Relic, es un ítem que no hace nada, simplemente nos da barrera arcana. Esta es una carta que prácticamente no ha visto nada de juego, salvo en uno de los héroes más modernos que tenemos, que es Teclobosen, ya que Teclobosen no tenía manera de acceder a barrera arcana sin romper su propia armadura. Y uno de los recursos que encontraron los jugadores de Teclobosen es jugar con este ítem. Ahora mismo ya Teclobosen tiene barrera arcana en algunas de sus piezas, todas las piezas nuevas de armadura, entonces seguramente esta carta vuelva a quedar en el banquillo hasta nueva fecha. Luego tenemos este Life for a Life en los 3 colores. Una carta que la verdad en construido ha visto juego en algunas versiones de Bleach, incluso en versiones del Emperador, pero tampoco es que se haya visto, al ser además genérica en mucha variedad de mazos. No sé si en algún mazo fuera del Emperador puede colarse. Luego vemos este Enchanting Melody. Es un aura que nos previene daño en nuestro próximo turno y a menos que juguemos una acción de no ataque a la vuelta, pues se va a romper. La verdad es que este aura está de bastante actualidad con todo el Word que salió en parte de Miss Veil. Se pensaba que igual iba a tener una especie de rework en el texto, que lo iban a cambiar. Al final lo han mantenido, no han querido meterla en el mismo saco que las auras de par de Miss Veil. Y la verdad, yo nunca la he visto jugar. Sé que en alguna vez también algún mazo raro ha aparecido, pero no es una carta que se suele ver de forma muy habitual. Así que no sé dónde la meterán, no sé si seguirá desaparecida, la verdad. Luego tenemos el plan de Enran. Una carta durísima, es una carta de acción de no ataque que nos dice que la próxima vez que una carta de ataque golpee, vamos a robar una carta. Y lo demás tiene el plus de que si la jugamos desde el arsenal, nos va a proporcionar una potencia de daño de +3 en su versión roja, 2 en la amarilla, 1 en la azul. Esta carta está baneada en Bleach, está baneada en CC. Como veis es durísima y de ahí ese baneo. Es un efecto que dura durante todo el turno. Si nos paran el primer ataque no robamos carta, si nos paran el segundo ataque no robamos carta, pero si el tercero logra golpear vamos a robar carta y luego además si podemos conseguir el efecto de potenciación de daño, pues le sacamos un valor muy muy grande a esta carta. Luego tenemos el Irina Sprayer. Es una protección de daño arcano en concreto. Lo bueno que tiene es que no nos dice que es una fuente concreta, es decir, nos dice el próximo X daño arcano lo prevenimos, da igual que sea de distintas fuentes. Es una carta que se empezó a experimentar con ella sobre todo en Uprising, en las versiones rojas de Dromai. No sé en un futuro con todo el daño arcano que nos viene en las próximas colecciones si la podremos volver a ver. En términos de utilidad, pues fue sustituida por el Oasis Respite, que sirve para cualquier tipo de daño, pero para una fuente en concreto. Entonces veremos a ver si esta carta vuelve al meta a modo de contrarrestar este daño arcano. Luego tenemos este Bacali Brickline. Es una carta
que actualmente no ve nada de juego, pero sí que en las primeras versiones de Dash aparecía un 5x1. Era la única carta que no era mecanóloga en el juego. Y al bustear una carta de mecanólogo, vamos a ganar el punto de acción por el propio texto de la propia carta. Así que eh, sería como una carta, como una especie de Zipper Hit rojo extra. Actualmente yo no la veo en el metajuego, la verdad. Luego tenemos este Cadaverus Contraband en sus 3 colores. Sobre todo ha visto juego la versión roja, ya que es un popper. Nos dice que si golpea, otra vez nos fijamos en el golpea, no nos dice golpea a un héroe. Vamos a poder poner una carta de no acción de nuestro cementerio, una carta de acción de no ataque de nuestro cementerio, en la parte de arriba de nuestro mazo. Es una manera de recursión. Podemos conseguir cartas potentes que hayamos utilizado para jugar en el próximo turno. Es una carta que ha visto bastante juego, la ha visto incluso en los brutos para recuperar Blast Bellow. Y sobre todo se vio mucho juego cuando estaba Dromai para popear dragones, incluso matar dragones con ellas y con ello recuperar cartas que nos sirvieran a lo largo de la partida, la verdad. No sé si en un futuro volverá a aparecer, pero es un efecto muy, muy único, muy interesante y seguro que merece la pena tener un place guardado, por seguramente se pueda volver a utilizar. Aquí tenemos este Fervent Forerunner. Nos dice que es un ataque de 3x0 y si la hemos jugado desde el arsenal tiene Wagen. Sobre todo esta es una carta que imagino sería muy útil en limitado. Y nos dice que si golpea optamos 2. Ahora mismo esta carta no la veo ni en un futuro cercano en alguna versión de construido, la verdad. Luego tenemos este Moonwish. No sé si por aquí tenemos Sí, aquí tenemos el Sankis para combinar los dos. Este Moonwish es un ataque de 5, cuesta 2. Y nos dice que podemos poner una carta en el top de nuestro mazo en lugar de pagar el coste de este Moonwish. Y nos dice que si golpea podemos buscar en nuestro mazo una carta llamada Sankis, mostrarla y ponerla en nuestra mano. Este Sankis sería esta carta, es el complementario. Es una carta de acción que nos dice que cuando lo jugamos ganamos 3 vidas. Y si hemos jugado una carta que se llame Moonwish este turno, robamos una carta y además tiene Wagen. Obviamente, la idea de este Sankis es jugarlo con Kano, ya que este Moonwish nos lo pone en el top. Es un combo que sí que ha visto juego, por ejemplo, en Commoner. Se han visto mazos de Kano con este combo. Pero fuera de ahí no creo que sea muy factible. Luego tenemos este Push the Point. La verdad es una carta muy interesante. Además de un muy buen canal de Flesh and Blood. Sobre todo la versión roja nos dice que es el último ataque en esta cadena de combate ha logrado golpear, gana más 2. Entonces es muy fácil atacar con un arma con Wagen y luego con esto y que pegue de 6. Sobre todo esta carta se ve mucho en versiones de Ira, de Commoner y cosas así. Muy fácil sacarle valor. En clásico construido, pues en la actualidad no hay mucho juego, pero en ese tipo de formatos, en Commoner y en Clash, es una carta muy, muy, muy interesante, muy buena. Luego vemos el Ravenous Rabel, sobre todo en rojo. Pero vemos que están las tres versiones.
Un ataque por 5 que cuesta 0, tiene Go Again y nos dice que cuando lo juguemos mostramos la carta del top y le restamos su pitch al ataque. Es decir, si mostramos una azul le restaríamos 3. Si mostramos una amarilla le restaríamos 2 y si mostramos una roja le restaríamos 1. Una carta buenísima, vio muchísimo juego, ve juego en la actualidad, seguirá viendo juego en el futuro. La verdad, para estos mazos que quieren hacer varios ataques en un mismo turno, está muy bien. Además, por un 4x0 Go Again, pues son unas estadísticas buenísimas. Luego tenemos este Rifting. Es una de las cartas que llaman mucho la atención, pero ha sido y es muy difícil hacerla que funcione, ya que nos dice que si golpea nuestro próximo acción de no ataque, este turno la vamos a jugar de forma instantánea. El problema es que si nos bloquean, no llegamos a golpear, no vamos a hacer nada. Si nos guardamos cartas en nuestra mano para poderlas tirar de forma instantánea, si el Rifting golpea y luego nos lo bloquean, pues no vamos a aprovechar muy bien nuestra mano. Pero aún así, la posibilidad de la mecánica que ofrece, pues la verdad está bastante curiosa, pero nunca se ha podido aprovechar. No sé si en el futuro habrá algo que haga este Rifting viable. Luego tenemos este Vigor Rush. Nos dice que si hemos jugado una acción de no ataque antes, gana Go Again. La verdad es un 4x1 que defiende 2. No me parece una carta que no ha visto juego anteriormente. No me parece una carta que vaya a haber juego, ya que tienen unas versiones mucho más superiores, ni tienen la restricción de que haya que haber jugado una acción de no ataque. Una carta que lo tiene bastante complicado. Luego vemos otra de las joyas de la corona, este Fate Foreseen, en los 3 colores. Sobre todo lo hemos visto y lo veremos en su versión roja. Una de las mejores cartas del juego, una de las mejores reacciones defensivas del juego. Defiende 4, cuesta 0 y además nos deja optar una. Nos sirve muy bien para preparar nuestro próximo turno, o si vamos a disponer de algún robo de alguna manera durante el turno de nuestro rival, pues también la podemos aprovechar. Y esta es una carta que es de las más fuertes del juego directamente. Luego tenemos este bufo genérico, este Come to Fight, que fue reimpreso en Outsiders, si no recuerdo mal. Es un bloquea 3 en su versión roja, potencia 3, 2 en la amarilla, 1 en la versión azul. Es una carta que sí que ha visto juego. No sé si... Creo que en el meta actual no hay ningún mazo que lo lleve, pero es muy posible que lo veamos en el futuro, ya que es una acción de no ataque que bloquea 3. Y si hay algún tipo de héroe que vaya precisamente buscando esa combinación de no ataques con ataques, pues es una carta sólida, además genérica, que puede utilizar cualquiera. Luego tenemos este Foresight. Es una acción de no ataque, nos cuesta 1, nos dice que nuestro próximo ataque gana más 3 en su versión roja, 2 en la amarilla, 1 en la azul. Y si lo jugamos del arsenal, pues no nos da un optar. Esta carta, pues imagino que sobre todo haya visto juego en limitado para Zalea, pero en construido la verdad es que no lo ha visto y no sé si en el futuro lo podrá ver, porque hay bufos muchísimo mejores. Luego tenemos este Lead the Charge en sus 3 colores. Es una carta que ha visto mucho juego. Actualmente no, pero es una carta nicho, seguramente para tenerla siempre en consideración en el banquillo. Es una carta que nos proporciona puntos de acción extra. Sobre todo, pues muchas veces va a funcionar como efecto de Go Again para algún tipo de ataque, pero otras veces lo vamos a utilizar incluso con ataques que tengan Go Again para ganar puntos de acción para cosas concretas, por ejemplo, para romper un centinela contra prisma o cosas de ese estilo. Es una carta que en sus 3 versiones ha visto juego y es una carta sobre todo muy interesante de banquillo en muchas situaciones.
Luego tenemos el Sankis, que ya lo hemos comentado con el Moonwish, ese combo que tiene. Fuera de la combinación, pues es una acción genérica para ganar vidas. Luego tenemos esta acción de no ataque en sus 3 colores. Este Whisper of the Oracle nos permite optar. Es una carta que sí que ha visto juego, sobre todo en su versión azul. Un azul que bloquea 2, cuesta 0. Bloquea 3, opta 2 y cuesta 0. Ha visto juego en los distintos héroes que aprovechan ese optar. Y sobre todo porque es una acción de no ataque que bloquea 3. Lo han utilizado muchos mazos para precisamente aprovechar ese bloqueo de 3 siendo una acción de no ataque. Hay muchas cartas que interactúan con ataques defendiendo, y esta carta pues lo evitaría, la verdad. Una carta sólida que ha visto juego y seguramente siga viéndolo. Y aquí nos quedaría la última carta del Cracker Bubble. La verdad, una colección muy rica, este Arcade Rising. Seguimos teniendo todos los héroes disponibles en Clásico Construido. En Bleach, Viserai fue el primer héroe que alcanzó Living Legend. La verdad, hizo un sprint muy rápido a Living Legend. También Kano lo tenemos de la última temporada de Skirmish, nos entró en Living Legend. Y la verdad son todos héroes que ya tienen bastantes puntos, aún se mantienen en CC, pero son muy divertidos. Y la verdad esta es una colección muy rica, han metido cartas muy potentes, como habéis podido ver, y mecánicas que perduran hasta el día de hoy, y que muchos incluso héroes nuevos y cartas nuevas pues han adoptado. Espero que os haya gustado este revisando Arcade Rising. La verdad es que es una de mis colecciones favoritas, y que si no la conocíais tan a profundidad, pues que os haya animado a trastear un poco con todas estas cartas. Nos vemos en el próximo vídeo.